Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados congregados hoy 31 de marzo del año 2023. De su servidor amigo y hermano, Fundación Cambio Gnosis. Reciban en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Amayá, la Fundación Ecarram y la Fundación Cambio Gnosis. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Babilonia. En el profeta Jeremías, gracias a Dios, la meditación de la palabra de Dios acontecida en esta espaciotemporalidad energética de la mañana de hoy, desde las 6 hasta cerca de las 8, o quizá más, según el Cronos. Vamos a ver el Cronos, tiempo, que marca un rendimiento, un paso a paso, un bypass, inventado por el hombre, maquinado por el hombre, calculado por el hombre para medir medios de producción, fuerza laboral, capacidad productiva de la cosa, del objeto, talento humano, recurso humano, propiedad privada, del pagador, del tirano, pagano. Porque si hay fe, en gracia de Dios, el ser humano, la persona humana, la criatura humana tiene dignidad por su identidad divina, lo dice Jesús a los fariseos, Evangelio San Juan capítulo 10. Así como Jeremías también declamaba en su profecía desde otra perspectiva, desde la antigua alianza, la forma de relacionamiento con el Creador, visto como Yahvé, Dios de los ejércitos, porque esas son las formas de relacionamiento humano, tribales, de guerra, circunstanciales en su momento, ¿cierto? Llamado desarrollo, progreso, infraestructura, no existía. Llamadas capacidades, entrenamientos y formación científica, técnica, académica, no existía. Todo era por tradición, oral, escrita o actitudinal. Pero eso está en los grupos sociales, las formas de organización social, el acervo cultural que se va, entre comillas, capitalizando día a día. Y eso, tribal, clanes. Y estaban pues las 12 tribus de Israel y va delegando para venir hasta Judá y los descendientes de Salomón y el rey David, llegar al templo babilónico, que conecta con los dioses allí paganos, con las prácticas paganas, los dioses baales, con esos males derivados de esos tales, que son los que llaman frente a la angustia, por la vulnerabilidad, por la debilidad, a pedir ayuda a Dios, pero siempre bajo una relación de intercambio, interesada. Yo soy bueno, merezco el bien, la ley mosaica, ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, bien con bien, mal por mal. Como dice por ahí un conocido refrán, el diablo mal le paga a quien bien le sirve, el tirano, porque estás midiendo, calculando, sojuzgando, pensando en su riqueza, en su ganancia, su plusvalía. Lo demás es cosa, objeto, un útil, utilizar. Por eso entra el pecado allí. Lo dice Fernando Sánchez de la comunidad de los Agustinos Recoletos, ya retirado, pero sigue siendo consagrado.
Ya hablaremos un poco de la consagración de nuestros hermanos presbíteros de la diócesis de Jericó, que acontecía en gracia de Dios el día de ayer, 30 de marzo, en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, con el obispo Noel Antonio Londoño Buitrago. Maravilloso evento, la renovación de las promesas sacerdotales, con el Santo Crisma, de la bendición de los santos óleos para los enfermos, orando por todos ellos, seres amados y ya difuntos en el purgatorio, seres amados, y nosotros seres amados muertos en vida, esclavos del tirano interior, demonio interior. Por tanto, afuera, claro, se hace víctima, se hace vulnerable y se hace objeto de manipulación. Bueno, Fray Nelson Medina con el retiro espiritual, progreso espiritual, hablando de ese ciclo de desorientación, que ahí es por la fe esencialmente, no es académica, ni conceptual, ni científica, porque ahí entre miles de millones de seres que han habido, que hay, que habrán en gracia de Dios, no se van a poner de acuerdo nunca. Que en lo común, no, es una negociación de intereses. Esos acuerdos entre comillas de mínimos. Pero eso no existe en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la fe no es negociable. ¿Cree en Dios o no cree? ¿Le cree a Dios o no le cree? ¿Quiere crear con Dios o no le crea? Ya. Decida vida eterna o muerte eterna, o con Dios o con el enemigo. Pero no se le puede amar a Dios y al otro, el patán, ese, el tentador. Y menos al dinero, que entró a ser la medida de control de dominio y de mando planetario, con el punto G, la economía, el nuevo orden mundial, eso, que es financiero, ética financiera, ética funcional, ética snob, globalismo secular, que dice nuestro hermano Santiago Martín de la Comunidad Franciscana de María, que acontece hoy, maravilloso, hoy celebra la Iglesia, sin que sea un dogma, él lo decía en la meditación de la palabra de Dios hoy, que es la Santísima Virgen María los viernes, el viernes antes de la Semana Santa, se acompaña en su dolor a la Madre de Dios, sobre todo en Camino en Cruz, que ahí Cristo la llama. Ella es la familia Nawin, y por los momentos de dispersión, de desorientación, de cierta relajación por la captura, las imputaciones de cargos a Jesús y la persecución a sus hermanos, viene la negación, viene además de la traición del traidor ese, que en paz descanse también, y tanta dejación de sí mismo, de la fe por un momento y de las prácticas. Entonces se dispersan, María también, pero Jesús en espíritu y en verdad obra y la llama. Como decía muy bello nuestro hermano franciscano, Madre, te necesito, invitando a que también uno, Madre, te necesito. Similar a como Jesús decía, muy de estas regiones de Colombia, de Latinoamérica, de zona ecuatorial, sobre todo en el campo, Abba, traduciría como apito, papito, ahí se diría mamita, amá. Es mucho decir apá y amá, o pa y ma. Es un diminutivo que no existía en el pueblo de Israel, pero para efectos del lenguaje, en la cultura, en el acervo cultural, se puede interpretar muy tiernamente de eso, porque Dios es ternura, es amor, es misericordia. Y ello todo pues en Jesús siempre manifiesto, aún en el momento de la cruz, con sus palabras. Estamos Dios mediante la próxima semana profundizando en ello, con la primera, Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí no solo los fariseos, sino también los seduceos que no creen en la resurrección, los paganos, todos. Pero todo siempre ternura, como al ladrón que se llama el bueno, el que se arrepiente en cruz y le da el reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y así, haciendo hasta exorcismos, sanaciones, liberaciones aún en cruz. Y después, cuando con el centurión chuzado en el costado para ver si ya había fallecido y le hace un milagro, cuenta la tradición que era ciego y le cayó sangre redentora. Pero más que los milagros, es la fuerza del Creador, la fuerza de Jesús sanador y la fuerza del Espíritu Santo santificador, que si al último instante hay contrición perfecta, reconocimiento del pecado, la culpa y el efecto, círculo, todo y las partes, sus interacciones, retroacciones, ex ante, durante, ex post, o sea, por procesos, que la sociedad y sobre todo capitalista y esta sociedad materialista solamente mira micro, aislado y reducido el supuesto impacto, o sea que de entrada viola el principio de precaución del daño, acepta el daño, o sea que acepta el pecado. ¿Y quién es ese? El tirano. ¿Quién es el tirano? El patán. No estarán entonces más, como dice Santiago Martín, la Agenda 2030, una forma maniquea, leonina, soterrada de mantener esa desorientación. Por tanto, acusar la vulnerabilidad en la persona, aislada, arrinconada, sojuzgada. Ya no tiene más que hacer que acogerse a la supuesta estructura, al supuesto sistema, a la supuesta forma dominante. Entonces, así, lo que quieran hacer conmigo. Matame si sos bandido, decía por ahí un querido compañero y amigo de la Fundación Villa. Escuela de la Conciencia Ambiental, referente del bienestar colectivo, pero muy simpático, pues, un señor mayor, pero pues como su servidor amigo y hermano, pero ya como añitos más. Y estamos en el Cronos, empezamos hablando del Cronos, ya venimos a ello. Pero acontece que ese holocausto, en gracia de Dios invito a conectar amorosamente con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, porque eso es lo que es el informe de Brundtland. Crecimiento excesivo de la población. Entonces empecemos a decrecer la población. ¿Cómo? Los niños aún no nacidos, abortos, antinatura, antivida, antisantidad. Porque cada criatura de esas es hechura de Dios por su obra, que es un santo en potencia. Y eso es estorbar la obra de Dios en otra criatura. ¿Y quién ha de llamarse santo? Como decía el profeta Jeremías, yo soy santo, entonces yo soy bueno, yo soy justo, que a eso se refiere la justificación en la palabra de Dios. Porque justificación en lo humano, en lo mercantil, en estas formas bancarias es presupuesto. Justificación en la justicia humana es la ley del talión. Bien con bien, mal con mal, y va al cárcel o va a la pena de muerte o va al exterminio si se maneja mal. ¿Quién dice que es mal y que es bien? También el tirano. Eso es pecado. Primer pecado, como se llama pecado original, que decía Fray Nelson Medina, ninguno es original, son los mismos pecados de siempre, potenciados a la enésima potencia, porque cada vez se toleran más.
las políticas, medidas, acciones, las geopolíticas, todos esos convenios, tratados, las justifican más, pues las soportan, las patrocinan. Esa es la ética financiera. Pague impuestos, pague el tributo y hágase cómplice del atributo y ya, como hacían los publicanos. Paz descanse nuestro hermano Mateo, no, pues zona de confort, status quo y la social mutuo elogio. Pero odiados por el pueblo judío porque los atacaban no solamente quitándole los impuestos, sino quitándole lo que traigan puesto y lo que no se hayan puesto. Aún las mujeres, objeto de mercado, de posesión, de dominio. No tiene que pagar, se llevan las mujeres, se llevan las chivas, se llevan los animales. Contra los principios de bien vivir, que en el bien, por la bienaventuranza, la providencia divina, se tenían gracias desde el padre Abraham. Muchos años de vida, mucha familia y mucha riqueza. Esa es la providencia. Material, superficial, circunstancial. Ese es el punto de partida de la discusión fariseica que, gracias a la meditación de la palabra, se hacía hoy, queriendo apedrear a Cristo, porque se declaraba Dios en sí mismo, Hijo de Dios y unidad con el Padre. Y eso que no les dijo el Espíritu, pero es que Él es el Espíritu y en verdad estaban tres. La Santísima Trinidad es Dios, que es blasfemo. Del mismo Dios en el que se supone están creyendo, porque ya está, devuélvase en las Escrituras, la promesa de salvación cumplida en Cristo, desde el reino de David, que le prometió eternidad en el reinado, al estilo humano. Jesús no ha intervenido. Por eso ese término, ese concepto, esa construcción que se ha hecho de interventor, no cabe de quien es vinculado, vinculante, y que vincula con las realidades, con las complejidades, con las necesidades. Y Jesús, en su infinita misericordia, amor y compasión, Cárderis, ahí sí, tiempo del corazón, flup, tuf, eso. Biorritmo, ritmo circadiano, eso. Con el tiempo de Dios, Kairos, espere un momentico, secreto mesiánico, no lo van a apedrear al Hijo de Dios, no lo van a matar ahí, no es en ese lugar, en el templo de Salomón, por Dios. Si de allí expulsó en celo, con celo, por celo, no celos. No está hablando de pasiones ni del cuarto chakra de la zona emocional, que muchos amados seres conectan o conectamos en algún momento con eso. Pero en gracia de Dios se va madurando en fe, en obediencia y en pobreza espiritual para saber que eso ya son niveles, entre comillas, inferiores de evolución natural del ser. Nos llamamos Homo sapiens. Sí, Homo ludens. Volvimos a lo mismo, los chimpancés del zoológico, los graciosos. No por la gracia de Dios, sino social mutuo elogio, el comité de aplausos y las listas de chequeo. Buscando fans, buscando reconocimientos afuera. Buscando emojis. Para agradar a Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios. Por lo que acontece. Cada aliento de vida, pues Dios mío, eso es una gracia de Dios. Para corazón, para la mente, para el pulmón, para todo. La vida, seres amados. Y es un soplo, instante y no más. Bueno, Cárderis, el Kairos, entonces no es en el templo de Salomón. Expulsó a los mercaderes del templo. Y un llamado de atención también, y acusa al interior. Ahí sí el sismo de los sismáticos, el cisma, la división entre obispos, el mercado al interior, que fue las reformas luteranas, bendito sea, con la iglesia, y sin entrar en esa discusión que no compete, por pobreza, humildad y obediencia, a los santos, mártires y apóstoles, paz descansen, hermanos consagrados, y eso implica
hermanos y hermanas, son almas consagradas. No estamos hablando ni de sexo, ni de género, ni derechos de género, no, eso es degenerado, de generación en generación, de lo que son los principios axiológicos, ontológicos y más que epistemológicos, porque no es un asunto de ideología, cosmología y cosmogonía. Y Cristo, divinidad encarnada en la humanidad, vincula culturalmente, por tanto es cosmogonía. El cosmos se hace pequeño, decía Jesús Higueras, presbítero en España, para incorporarse en el arca de la alianza que es María Santísima en su vientre, con la humanidad, para hacer esa kenosis, ese abajamiento en cruz, no para ensalzar y endiosar al hombre y seguirle celebrando, no, al contrario, es una manera muy fraterna, muy amorosa, muy espiritual de enseñar, es su pedagogía, haciéndose el más pequeño, consiguiendo lo más pequeño. Nuestra Santísima Virgen María en el Magnificat lo dice maravilloso, en la oración de las vísperas, dando pan a los hambrientos y ayudó del polvo al desvalido, una cosa hermosa. O sea, la partícula de polvo más pequeña, eso se hizo Cristo para enseñar, y hay cantidad por eso son no ejemplos ni modelos para seguir ni para imitar y vestirse igualito y ponerse, no, es para asumir de corazón, en alma, en espíritu y en cuerpo, por pobreza, humildad y obediencia, el Cristo. Dicho de otra manera por Fray Alejandro Tobón, que ahorita ingresado aquí a la red, está por allá en Francia, con la promoción de la provincia de la Orden de los Carmelitas Descalzos, los cantos gregorianos con la comunidad vicentina, San Vicente, que es de la Orden también de los Carmelitas Descalzos, y él es, por su voz, incluso maestro espiritual de su servidor, amigo y hermano. Dios mediante, para el 12 de junio que tenemos nuestro espacio de compartir, pues con él y con la orden y otros que estén a la orden. Bendito Dios, que disponga que acompañen a este siervo inútil de Dios en esa conmemoración, Dios mediante, de un año de crecimiento espiritual, un cumpleaños, un renacimiento espiritual, porque, pues, contando el crono son más de 60, pero estamos muy jovencitos. 2021, llamado tiempo de pandemia, no tiene nada que ver, eso es coyuntural, eso es otra circunstancia, un tiempo de Dios. Se dio allí un retiro espiritual al interior, un éxodo, no del pueblo de Israel del tirano, sino del interior, que es el tirano propio, el tiranosaurio, por lo antiguo, por lo viejo, por lo paleontológico. Nuestro hermano, en paz descanse, Teilhard de Chardin, jesuita y hermano que también fue muy controvertido en el Vaticano, la biosfera, noosfera, nemosfera, conexión del alfa y el omega, vista la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, pero de una perspectiva, de una prefiguración, o sea, una cosmovisión muy amplia, una cosmogonía, seres con esa gracia de Dios, esos dones y esos talentos, en un carisma especial que muy adelantados para su época, siglo XX, XIX, XVIII, por allá, como eran también Tesla y otros, pero unos creyentes, otros no creyentes, otros descreyentes que dejaron de creer o bien creídos, se dice en el argot popular, bien chicaneros, bien pinchados, sino que dejan de creer porque se llenan de ideas, de ideologías, de herejías, y en eso hay que ser coherente al sentir, pensar y actuar por su ser, vida y obra, por sus obras, hechos y acciones, lo que les decía Jesús, ¿por cuál pecado me quieren crucificar, pues apedrear? Que dicen que soy blasfemo, pero diría uno en sus palabras, bendito sea mi Dios, pero
a los fariseos. No, lo queremos apedrear es por blasfemo, por ningún pecado, por ninguna obra. Todas eran de exorcismos, de sanaciones, de liberaciones, de caridad, de piedad, de misericordia. Los frutos, es el único que puede garantizar de toda la historia de la humanidad que en ese ciclo, sembrar, cosechar y disfrutar, o sea, por los frutos, en una corta vida, a los 33 años que empezó su vida pública, 3 años creo que fue, pasión, muerte y resurrección, mostró todo lo que ni juntando las vidas desde Abraham y desde antes podría haber, como le decía el mismo Abraham, contar los miles de millones de estrellas para ver los miles de millones de seres en las descendencias y por lo tanto miles de millones de seres que se llaman Cristos o nos queremos llamar Cristos y nos hacemos Cristos en ese relativismo. Ese es el globalismo secular. Y eso es muy bueno, muy positivo, muy efectivo para el tirano. Nuevo orden mundial económico, supuestos derechos de género, derechos de los niños, derechos de no sé qué, una falsa ética, falsas libertades, falsas felicidades, falsas paces. Eso es una gracia de Dios. No es ni siquiera sujeto de negociación, es que eso no es un negocio, como se hacía en la antigua. Dame paz y yo te doy, es que intercambio, no negociando con Dios, no, a Dios se le ama, como Él ama, se le llega a ser amigo, como Él es amigo, como es Jesús, se le llega a ser fiel, pero como administrador de ese carisma, dones, gracias y talentos propios en sí mismo. Como decía muy hermoso también Fray Nelson, devolverle en santidad lo que Dios le ha dado en santidad, devolverle en divinidad, lo decía Jesús hoy en el Evangelio de San Juan, lo que Dios le ha dado en divinidad a cada alma. Ese es el proceso de santificación, de purificación, de expiación que se hace en esta vida terrenal para seguir teniendo vida eterna, si se quiere avanzar en santificación, que es justificación, que es trascendentalización. El que quiere ser mediocre se queda mediocre y el que quiere ser paupérrimo se queda paupérrimo. Paupérrimo en el sentido de por debajo, lo mínimo, el pasar, el esferismo, dejar hacer, dejar pasar, el esnovismo, puro placer, amorosamente el animalismo, el estupidismo y el anacronismo, analfabetismo y antagonismo, porque todo es lo mismo. Todo es bien bueno, disfruten, pasen bien rico, la vida es una, hay que disfrutarla. Solo esto, el presente y ya, ¿sí? Seres amados, en profundidad, esos son los tiempos. Cronos, Cárderis y el Kairos, que muestra por qué en esa Deus ontonomía tenía que suceder que se concentraran allí 3 momentos: Babilonia, el templo de Jerusalén, la Pascua que celebraban los judíos del Éxodo en antiguo Israel, y estos cercanos ya al fariseísmo con el templo de la sinagoga, y entonces ahí los levitas, los escribas y los fariseos, y ya vendrán los saduceos y otros. Y el templo de Dios, que es el mismo Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Eso es para poder sintetizar palabras de Pedro Justo Berrioy en el libro de Warren, la misión con Cristo, que es el ministerio por el bautismo, la fe, por la comunión
propio y con comunidad comulgar a Cristo, que es la misión, que es el Evangelio, comisión con Cristo. Y la otra es la transformación, que es la coevolución natural, que es universal, o sea, pasa de ser el ministerio en la comunidad para ya hablar de una comisión universal, y esa transformación es celestial. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana, Dios mediante. Un abrazo.